Bienvenidos a Es Creatura. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Creación y generación. Dos conceptos emparentados pero distintos. ¿Alguna vez te lo preguntaste? Generación y creación. Para empezar a conversar sobre estos conceptos, la pregunta podría ser, ¿el mundo, todo esto, fue creado o fue generado? ¿En qué consiste la pregunta? ¿En qué consiste la idea de creación y en qué consiste la idea de generación? Muy filosófico. Si no viste todavía el capítulo de El origen del pensamiento occidental, un viaje, te propongo y te sugiero que lo mires antes del desarrollo que vamos a tener de estas ideas, como para complementarlo. ¿Por qué? Vamos a tener referencia al origen de ese pensar occidental, al estado en el que el griego se pone a pensar como por primera vez algunos interrogantes profundos. Y había algunas características en su tiempo. Hay algo que se habla muchas veces y es el famoso pasaje del mito al logos. Algo así como de la tradición de aquellas fábulas o relatos fantásticos que hacen intervenir a divinidades, Zeus, Apolo, Atenea, etc., como para satisfacer una necesidad bien profunda de todos los seres humanos, una necesidad profunda tuya, una necesidad profunda de las personas de querer saber y querer responder a ciertos interrogantes, tratándose de los mitos que no son de cuestiones banales, cotidianas, sino que tocan e inauguran, toman presencia en aquella región difícil de acceder, en aquella región más profunda del preguntar humano. No se inventa un mito para explicar algo banal o superficial. Los mitos responden a preguntas implícitas, no formuladas explícitamente, como pueden ser ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede si hay vida o no? ¿Cuál es el orden de lo real? ¿Qué seres influyen en el destino de los hombres? También los dioses no solamente se ocupan de las cuestiones del cosmos, también incluso se ocupan de las cuestiones psicológicas, de los impulsos humanos. Es decir, cuando Aquiles destaca en la batalla es porque está asistido por la divinidad. Cuando hay una pasión exacerbada, muy posiblemente está interviniendo Afrodita en el ciudadano. Si le va bien a fulano y a Mengano le va mal, muy posiblemente es porque fulano tiene el favor de los dioses, en cambio Mengano no. Claro, fíjense que si lo observamos, es interesante cuando se analiza que las explicaciones muchas veces míticas, el afán de explicar, a veces responde a una necesidad íntima del ser humano, una necesidad básica inherente, que es la necesidad de una excusa. En este sentido, aparentemente esta necesidad de una excusa a veces que se despliega en los relatos de las culturas y las civilizaciones encuentran cauce en la expresión mitológica de acontecimientos que aminoran la responsabilidad personal. Pero ese es otro tema. Cada civilización y cada cultura generó sus propios mitos. Y estos mitos son explicaciones. Y dado que son explicaciones del orden cósmico, del orden de lo real del todo, cósmico que es un pleonasmo en griego. Pleonasmo porque significa que es dar dos ideas diciendo lo mismo. Cosmos en griego ya encierra al mismo tiempo la idea tanto de orden, el cosmos es el orden, y el universo, la totalidad, cosmos, orden cósmico. Entonces,
cada cultura y civilización, al generar sus mitos, estuvo generando el modo de explicar cuestiones profundas haciendo intervenir a las divinidades. Además de esto podemos decir otra cuestión acerca de los mitos, un tema que dio para largo debate entre los académicos. Los mitos, más bien podríamos decir que hay distintas mitologías. Los relatos posteriores escritos a los poemas homéricos hablan de los dioses sin un relato coincidente entre ellos. Entonces, en este sentido también se hablan de mitologías, porque en su genealogía, en el nacimiento de los dioses, en el estatus de los que ocupan el rol que cada uno ocupa, también según el relato mítico nos vamos a encontrar con diferentes versiones. Y todo esto se debe a que el griego de la antigüedad no tenía un texto sagrado revelado, unificado, que diera la respuesta, digamos, precisa y unificadora de todo el bagaje respecto al relato mítico. Al no haber un texto sagrado revelado, los pueblos griegos podían variar en su versión mítica. Entonces, se habla de mitología de alguna manera por comodidad, pero debería hablarse de mitologías o de relatos mitológicos, porque muchas veces no son coincidentes entre sí. Tal es así que podemos encontrar relatos que hacen nacer a Zeus en el monte Ida, o a Zeus lo hacen nacer en el monte Dicté, o hacen de Eros, el hijo de Afrodita, u otro relato dice que Eros sería el daemon o la fuerza divina que concibe a Afrodita cuando se casó, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto claramente implica entonces que a la hora de abordar la pregunta por el origen de todo, la filosofía va a inaugurar una novedad, que va a ser el tratamiento de dar una respuesta distanciándose o no haciendo intervenir a las divinidades de los relatos mitológicos. Ahora bien, todo esto está. Ahora, si nos vamos para atrás, porque en el tiempo nos vamos para atrás, bien para atrás, y la pregunta es, ¿cuándo empezó todo? Y esta es la novedad que te quería compartir, que viene desde hace 25 siglos, 2500 años. Es decir, novedad en sentido irónico. Esta novedad tan antigua es la que los griegos decían, de la nada, nada es. Uf, de la nada, nada es. Parece un juego de palabras. De la nada, nada es. ¿Te lo preguntaste? ¿Lo pensaste? Para. Imagínate una situación donde no hay ninguna cosa. Llamémosle no ser absoluto. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo imaginas? Ah, bueno, lo imagino todo desierto. Bueno, yo lo imagino todo negro. Yo todo blanco. Bien, el desierto, todo negro, todo blanco, ¿es la nada? No, porque el blanco es un color, por lo tanto es, el negro también es, y el desierto claramente que es. Entonces ya la pregunta misma acerca de qué es la nada es un contrasentido, porque ¿cómo pregunto qué es lo que no es? Nada no es. Nada no ser. Para. Seguime. No ser. Nada no ser. Si en algún momento hubiera habido no ser, si en algún momento, mejor dicho, todo lo que es no hubiera sido, ¿por qué es?
si es más fácil no hacer las cosas. Porque, fijémonos, ¿todo lo que es podría no haber sido? Sí, podría no haber sido. Ahora, si podría no haber sido, ¿por qué es? Si todo lo que es podría no haber sido, ¿por qué es? Si todo lo que es podría no haber sido, ¿por qué es? Hubiera sido más fácil que no sea. Esto es lo que pensaba el griego. El griego empezó a preguntarse y a reflexionar en la idea de el no ser. Ahora bien, no ser es una idea, no es posible en la realidad o no la experimentamos, pero el todo tampoco lo experimentamos. Al todo no lo podemos ver, tocar ni medir en un laboratorio, no podemos experimentar con el todo, tampoco con la nada. Del todo tenemos referencia, porque tenemos referencia de las cosas, pero las cosas individuales tampoco llegan a ser el todo. ¿Cuál fue el origen de todo? Bien, y acá claramente hablamos con las respuestas más conocidas, que son, no, todo viene del Big Bang, la teoría famosa, donde por una explosión cósmica la materia empieza a configurarse y después de los siglos, llegamos a la configuración actual, donde hay mundo, naturaleza, humanos, universo. También tenemos la respuesta que dice creación. De creación, Dios creó todo esto, el mundo, y aquí está. Pero respecto a la teoría del Big Bang, el problema no está resuelto. En el sentido, filosóficamente es un modo de tratar la cuestión distinta. Porque nosotros decimos el Big Bang. Bien, ¿qué había previo a la explosión? ¿Había? La pregunta es simple y básica. ¿Puede producirse una explosión a partir de la nada? ¿De la nada absoluta? No, claramente que había. Bien. ¿Y qué originó eso que había? Bueno, eso vino de, ¿todo vino de algo previo? ¿Todo esto que está podría no haber estado? Y si agarramos a cualquier persona transeúnte en la ciudad que está por tomarse el colectivo, subir a un auto o dirigirse hacia algún lugar y le preguntamos, espere señor, espere, dígame, tengo una pregunta, ¿todo lo que está, lo que existe, podría no haber existido? ¿Qué? La persona obviamente va a estar un poco quizás perturbada en relación a que lo sacamos de sus pensamientos cotidianos e irrumpimos con una pregunta más profunda y no tan cotidiana ni tan sólita. Sólita como sinónimo de común. Por eso insólito sería lo que no es sólito, insólita, que por ahí nadie acostumbra a hacerla, por lo menos en ese momento. La persona quizás creería que le iba a preguntar dónde estaba tal calle o le iba a pedir alguna limosna. Pero no, se trata de que esta pregunta, si me la hacen así, de alguna manera podemos decir, distraído, no llego a contactar con la hondura que tiene. Simplemente digo, oh, qué delirio, y sigo para otra cosa, demandado y acostumbrado a responder a las cuestiones que tienen que ver con mi vida práctica, lo útil, estaba yendo a hacer un trámite, pagar impuesto, comprar, vender, comprar, vender, cobrar, trabajar. Un activismo. En ese activismo a veces no hacemos contacto con estas preguntas. Por eso, respirar. Y ahora sí, de a poco volver a la pregunta. ¿Todo eso que está podría no estar? Hacete un segundito la pregunta. ¿Podría no estar? Y uno dice habitualmente, ¿qué es más fácil? ¿Hacer algo o no hacerlo? Obviamente ya lo sabemos, no hacerlo. Por eso, el todo, ¿no hubiera sido más fácil que no estuviera?
¿Todo vino de algo previo? Esa es la idea de generación. Todo vino de algo previo y va hacia algo posterior en un movimiento de generación eterno, o por lo menos infinito, o por lo menos sin poder precisar un origen que provenga del no ser, porque de la nada, nada es. Bien, la idea de creación, todo esto se creó de la nada. Bueno, pero ¿y entonces de la nada cómo? Por Dios. Bien, ¿y quién creó a Dios? Y ahí frena la cadena. No, porque Dios fue increado. Dios fue, es y será, pero creó la creación. Nos encontramos entonces con que el griego no tenía ni la teoría del Big Bang ni la consideración de la creación por parte de un Dios. Porque además el griego, como no tenía texto sagrado preciso, tampoco tenía la consideración monoteísta de la tradición hebreo-cristiana que va a proponer y a comunicar la idea de una creación ex nihilo. Y ahí está, la fórmula creatio ex nihilo va a decir y va a tener que ver con la idea de creación de la nada. Esta idea de creación de la nada, nosotros podemos habernos preguntado alguna vez, che, ¿a partir de cuándo se empezó a considerar que el mundo fue creado por un Dios? ¿Siempre fue así? ¿Todos lo consideraron de igual modo en todas las culturas? Y en el inicio de la filosofía, los griegos no lo consideraron así, ni lo podían considerar. ¿Por qué? Porque de la nada nada es. Por lo tanto, si hubiese no ser, mejor dicho, si nada fuese, ¿cómo te imaginas que del no ser absoluto, donde no hay ninguna cosa, pueda surgir algo? Y acá nos estamos acercando más precisamente a la idea de creación ex nihilo, creación de la nada, que el griego no tenía. Pero claro, insisto, ¿por qué no tenía? Porque vos le decías, ¿de la nada puede haber algo? No, es inconcebible, pero porque el logos, es decir, la razón, el pensamiento, el discurso, la palabra, la explicación, no me permite considerar que del no ser absoluto pueda venir algo. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo ocurriría? Tu pensamiento te permite aceptar que de la nada absoluta pueda crearse algo o pueda generarse algo, producirse, y de ahí viene el término griego, poiesis, la producción de algo. Entonces, si el griego no tenía la idea de creación ex nihilo, su idea será la de generación. Y en este sentido, entonces, te propongo que pienses qué hay en la realidad que se crea de la nada y qué hay en la realidad que se genera. Ahora bien, precisemos un poco más. Si el griego dice de la nada nada es, entonces las cosas que se van produciendo en este proceso de poiesis, de producción, de elaboración, de un hacerse, ¿a qué se deben? Siempre se deben de material preexistente, es decir, hubo algo antes que se fue transformando o que eso que hubo antes fue contribuyendo para que se produzca lo que hay ahora, pero siempre de un algo anterior. Ahora bien, si los griegos se preguntaban por el origen, este origen en algún momento empezó a ser. Ese es el flash. Esto es lo interesante. Es un principio, el famoso arjé, con esta palabra técnica, llamarán a la unidad principal causa de todo. Ahora bien, fíjense que esta idea a la que llega el griego es la idea de que el todo tendría un origen común. Por eso algún autor maneja la idea de que se pasó de una fe mitológica, donde las cosas son explicadas por la intervención de los dioses, a una explicación por fe, pero en la fe
filosófico-científica de que el todo tiene una unidad común. Esta creencia de que tiene una unidad común. Es polémico hablar de fe en esta cuestión de la unidad común, pero pensémoslo juntos. Se refiere a una fe en la unidad común porque esa unidad tampoco va a poder ser de alguna manera tratada de un modo experimental. En este sentido, el logos y la razón implica que hay un origen común. La problemática del origen. Si nunca hubo nada, ¿el origen siempre fue? Sí, eso es. El origen siempre fue. Fue, es y será en un proceso de transformación. Si todo se hace a partir de material previo y ninguna cosa aparece y se construye y se hace a partir de la nada, todo en el fondo siempre está en una continua transformación dependiendo de un movimiento de material preexistente. Esto refuerza la idea de generación. Generación me implica este movimiento de cosas que se van generando, pero que no tiene un inicio a partir de una instancia en la que no hubo ser absoluto. No tiene un inicio a partir de la instancia de la nada. Esta es la consideración. El primer principio va a ser propuesto por Tales de Mileto, que quedó en la historia del pensamiento occidental como el primer filósofo. El primer principio él va a proponer el agua, pero que no tiene un inicio a partir de la nada. Solamente lo que tiene un inicio son las cosas, pero nunca a partir de la nada. Las cosas tienen un inicio en su nueva configuración de algo que es previo. En este sentido, las personas nacemos, morimos, pero se sigue en una transformación continua. Más allá de que otro capítulo más complejo de tratar es todo lo que las consideraciones religiosas y míticas van a implicar respecto al destino del alma. Ninguna cosa de la que hay tiene un origen a partir de la nada absoluta. El cosmos siempre fue, es y será. Yo muero, pero no el todo, no la realidad, ni el principio que hace que todo siga y continúe siendo. La unidad, el arjé, como decían los griegos, este principio que está en todo, no tiene un origen en el tiempo y no tiene un origen a partir de la nada. Por eso todo se genera en la consideración del antiguo. No hay una idea de creación de la nada. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestra actualidad? Que generalmente la idea de creación de la nada es la que está más difundida. Yo pregunto, ¿qué pasó con el mundo? Fue creado de la nada a partir de Dios. Esta consideración es influjo de la tradición hebreo-cristiana a partir de la Sagrada Escritura, del Génesis, donde se plantea la fórmula creatio ex nihilo en latín y que encierra la idea, tratada por los teólogos y siendo objeto de polémica, de que el mundo fue creado de la nada, es decir, de lo que no era en absoluto. Ahora bien, nosotros podríamos decir, bueno, pero esa idea de la tradición hebreo-cristiana es ilógica, es contraria a la razón y por eso los filósofos griegos no la tenían, porque yo también me pregunto, ¿qué puede surgir de la nada? Y me digo nada, porque de la nada nada es. La tenían mucho más clara los filósofos griegos de la antigüedad. Claro, pero ¿qué hay que observar allí? Que en el marco del monoteísmo, el Dios que crea de la nada es un Dios que sí está desde siempre. Es decir, no es en sentido estricto de la nada absoluta que se crea, sino de lo que no es mundo. Es decir, Dios, la fuerza que fue, es y será, en el proceso creador crea algo distinto de lo que no era. O sea, todo empieza a ser a partir del acto de creación.
Claramente que esto implica muchas polémicas hasta el día de hoy. Y en este sentido, tenemos que recordar que el relato teológico es un lenguaje no susceptible de un tratamiento científico. Tiene otras pautas que tratan los teólogos. Pero desde el enfoque filosófico se puede dialogar y se puede de alguna manera comprender la distinción que hay entre el concepto de generación y de creación. La creación de la nada no es simplemente de la nada absoluta, es una creación de lo que no es Dios, porque Dios fue, es y será. Así como para el antiguo el cosmos o el principio generador de todo fue, es y será, en la tradición de la creación de la nada es una creación no de la nada absoluta, sino de lo que no es Dios, porque Dios sí era y por eso pudo crear. Ahora, crear de la nada me implica que no había mundo, no había lo que luego se llamará creación, en la consideración de que todo esto, todo el cosmos, fue creado por Dios. Es decir, de la nada absoluta todavía nos seguimos preguntando, ¿puede venir algo? ¿O al fin y al cabo tuvieron razón como por primera vez estos primeros pensadores griegos de la antigüedad cuando dijeron, del no ser de la nada, nada es? ¿Lo habías pensado de esta manera? ¿Te lo habías preguntado? Y sí, pensémoslo.